Bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque. Yo, Carlos Novea, y estos son los principales titulares del día. Mario Vargas Llosa felicitó a Najara luego de ser censurada. Chile responderá a Perú carta de protesta ante espionaje en los próximos días. Infecciones respiratorias aumentaron 20% en Chosica. Poder Judicial declara improcedente querella de hija de Roberto Torres. Marina de Guerra del Perú destruyó bancos de minería ilegal. Vamos a conocer las principales portadas del día, pero como todos los jueves vamos a conocer la última edición de la revista Correo Semanal. Esta mañana trae en su portada: los discípulos del DOC operan en la DINI. En este informe de la revista se revela que una facción que trabajó en el servicio de inteligencia de Vladimiro Montesinos estarían trabajando en la actual DINI. El gobierno de Ollanta Humala dio luz verde a los pupilos de Montesinos para el espionaje, reglaje y persecución a miles de peruanos. No era ningún secreto y eso se esperaba, ¿no? Ser inocente para creer que esa gente no estaba metida ahí. Por su parte, el diario Correo, Humala desafía al Congreso. Presidente arremete contra el Legislativo pese a que nuevo gabinete necesita su voto de confianza. Entre la baraja que se maneja está Bongese, Isla y Otárola para asumir el cargo de primer ministro. Por su parte, el diario El Comercio, gobierno opta por la confrontación tras censura a Najara. El presidente señaló que quienes votaron contra Jara no tienen autoridad moral. El diario La República, Humala ante la confrontación y la conciliación. Deja ver, pues, cuál sería el camino que tendría que recurrir Humala de convocar a un premier como Cateriano o como Bongese, ¿no? Esas dos líneas que nos separan ahorita. Sobre las características del nuevo premier, el diario Perú 21 consultó a políticos, empresarios y analistas que señalan que el perfil del nuevo premier debería ser dialogante, concertador, independiente, un político con conocimiento del manejo del Estado, con un pasado intachable y que no tenga aspiraciones electorales. Por su parte, el diario Ojo, Semana Santa sin pescado ni gas, advierte que el mar caliente, que ha originado toda esta serie de fenómenos naturales, se vería incrementado por el Niño, alejaría las especies marinas y precios se dispararán. Y en la noticia deportiva, el diario El Bocón resalta el encuentro que tendrá Alianza Lima con Sport Huancayo hoy a la 1:15 de la tarde en el estadio de Moyobamba. Alianza puede tomar el liderato del Grupo C si vence esta tarde a Comercio. También la selección pierde 1-0 ante Venezuela en debut amistoso de Gareca. Pasando a otras informaciones, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde afirmó... pero antes tenemos unas declaraciones del presidente Ollanta Humala. Las declaraciones de Ollanta Humala, quien ayer visitó Chosica. Él señaló que tras la censura de la premier Ana Jara, el Congreso no tiene autoridad moral para haber actuado así y también los calificó como irresponsables. Veamos el informe. Desafiante. Yo creo que lo que más nos debe preocupar a nosotros, más que nombres, es la situación del país, que estos actos que considero de irresponsabilidad, ¿no? De parte del Congreso, desestabilizan el país, crean un ruido político que afecta a las inversiones en el país, ¿no? Bueno, ellos se pueden dar esa licencia. Yo como presidente del Perú, presidente de todos los peruanos y todas las peruanas, no me puedo dar esa licencia, ¿no? Nosotros como gabinete actuamos con responsabilidad, el país no se para, hoy día mismo estamos verificando cómo van los avances acá en Chosica y vamos a seguir realizando los viajes que tenemos que hacer, porque si hay alguien que no nos damos, si hay alguna institución que no se da el lujo de actuar con irresponsabilidad, es el Ejecutivo. Yo lamento, vuelvo a repetir, esta sesión de ayer. No creo que no hay, en términos deportivos, no hay ganadores, solo hay perdedores, ¿no? Y lamentablemente también esto ha perdido el Perú. Bueno, Chabeli, no fue Ollanta el único que se pronunció, también la presidenta del partido de gobierno, Nadine Heredia, señaló que esta es una emboscada electorera, dijo. Fuerte.
Bueno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde afirmó que la censura a la expremiera Ana Jara se debió a una falta de acción oportuna de parte del gobierno. Creo que ha habido un consenso en el sentido de que el gobierno no se ha defendido bien, que ha tratado de justificar lo injustificable, que no ha actuado rápidamente, que no se ha dado cuenta de la ola que se venía, era un maretazo, pensaban simplemente que era el mal tiempo y no han tomado las precauciones rápidas y debidas y las correcciones también drásticas para evitar cualquier tipo de censura. Yo creo que ha habido una subestimación de lo que podía pasar y eso es lo que ha originado finalmente que la primera ministra se sorprenda ella misma de su censura. Precisamente muchos legisladores esperaban que Ana Jara renunciara mucho antes de que ocurriera esta censura. Pero bueno, finalmente Ana Jara tuvo que abandonar el cargo obligada por los parlamentarios. Claro, en el Congreso, minutos antes de debatir la censura, no se tenían los votos. Tenían los votos. Y la legisladora Marta Chávez, al ser consultada sobre los posibles candidatos a dirigir el gabinete, señaló que interesan más las propuestas que las personas. También pidió al escritor Mario Vargas Llosa o a su hijo que asuman por ser padrinos del gobierno de Ollanta Humala. No interesa tanto la persona, es parte del tema, pero más interesa qué plan de gobierno, qué propuestas tiene. El artículo 130 de la Constitución señala que el día de la investidura viene el nuevo presidente del Consejo de Ministros con sus ministros a debatir un plan de gobierno y a pedirle al Congreso qué medidas necesita el Congreso aprobar. En base a eso es que el Congreso decide si da o no el voto de investidura o se lo niega. O sea, hay que pensar bien en las personas. La señora Merino pues es una aliada del señor Vargas Llosa, una representante del señor Vargas Llosa. Quizás sería bueno que sea. Yo he pedido que venga el señor Vargas Llosa o su hijo a asumir, pues. Ellos son los padrinos de este gobierno, que vengan a asumir. Esta es una hora en que el señor Humala necesita que lo apoyen, que vengan. ¿Debería ser alguien ajeno al gobierno? No, yo creo que no tanto. ¿Quiénes somos nosotros para dar recetas y sea alguien de dentro, alguien de esto? Que sea una persona capaz, que sea una persona que guarde tranquilidad y que sea capaz de liderar a un gobierno que debe plantear acá entre el Congreso un plan, ¿no?, para ser debatido y discutido, ¿no? Lo que se está criticando al señor Mario Vargas Llosa ante su pronunciamiento es que pues ha guardado silencio ante otros escándalos en los que se ha visto envuelto en un gobierno, como el caso López Meneses, como el caso Martín Belaúnde Locio. Bueno, Mesías Guevara dijo que el próximo premier debe tener un perfil concertador, ya que se debe buscar el diálogo entre las fuerzas políticas. Pienso que el próximo premier debería tener un perfil eminentemente de concertación, de concertador y de consensuador. Es importantísimo que se busque el consenso y la concertación. Ya no podemos ir a la confrontación. Hay que privilegiar el diálogo entre todas las fuerzas políticas, como siempre lo ha manifestado Acción Popular, porque no podemos ya estar en una permanente confrontación de ideas y sobre todo de personas, ni siquiera de ideas, sino de temas netamente personales. De aquí en adelante debemos buscar una persona que garantice la transferencia y la alternancia democrática. Yo pienso que Gana Perú hay personalidades que ellos mismos deberían de evaluar, pero más allá de Gana Perú, también dentro del propio gabinete hay ministros que podrían tener este perfil, como el caso del ministro Jaime Saavedra, por ejemplo, que está dando una capacidad de gestión pública, de concertación con todas las fuerzas políticas, incluso con el propio empresariado y con la propia sociedad civil. Y regresamos en unos minutos desde los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola con nuestro invitado, el analista político Juan Cheput. No se muevan. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Avenida Las Artes Norte 683 San Borja. Citas 475-2424, 475-2461.
Estoy yendo en carro, ahorita llego, en 2 minutos estoy ahí. Y ahora regresamos con nuestro invitado, el analista político Juan Cheput. Muy buenos días, señor Cheput. ¿Cómo está? Juan? El tema que está ocupando hoy el día, en realidad, y desde ayer, es el nuevo gabinete. Hay posibilidades de que se presente hoy. El Ejecutivo tiene dos caminos: ir por un gabinete de consenso y uno de confrontación. ¿Por cuál camino cree usted que se decidirá finalmente? O uno chicha, raspando la olla, ¿no? Que es lo que están apostando ahorita. Por los nombres que yo veo, que están sobre el tapete, lo que están haciendo es raspar la olla. No es ni un gabinete de consenso ni uno de confrontación, porque todas las personas que he escuchado, el señor Fongese, el señor Isla, ¿no? El mismo Freddy Otárola, aunque Freddy Otárola tiene mayores cualidades políticas, están dentro de esa búsqueda al interior que no representa ningún cambio, en absoluto. Entonces, si va a apostar por eso el gobierno, significa más de lo mismo. No olvidemos que cuando llega Nájara, llega con la mentalidad del consenso. Acabo de escuchar a Mesías de Vara decir: necesitamos un premier que busque el consenso. Bueno, pero ¿qué más consenso que el de Nájara con 2 diálogos de por medio absolutamente inútiles? Pero en este último año de gobierno, ¿qué es lo que le conviene hoy? Se requiere un independiente, no alguien que salga de adentro, del concolón, de los que estaban marginados y ahora los necesitan poner a la palestra, ¿no? No se necesita más gente sumisa a la pareja presidencial, no se necesita más gente que sea obsecuente, que necesite de una luz verde para actuar, que no tenga peso político. Por ejemplo, el señor Fongese tiene antecedentes de lobista. Eso va a salir en el momento en el cual se le mencione. El señor Isla ha tenido graves problemas no solamente con empresas constructoras, sino fue el causante de la repartija. Entonces, ser un gran político porque a todo el mundo le doy lo que quiere, eso no significa ser político. Eso significa ser una persona que tiene muchas limitaciones. Y Freddy Otárola sí tiene mayores condiciones políticas, pero lamentablemente en el caso de Otárola, él va a ir al Congreso, piensa postular al Congreso, por lo tanto su cargo sería hasta el mes de octubre. Y ni uno de los tres reúne las condiciones de independencia, temperamento, temple, o sea, tener un manejo independiente de las cosas, transparente y sobre todo que tenga llegada a los sectores políticos. Yo no me imagino a Fongese hablando con Alan García, con Keiko Fujimori, ¿no? O sea, este gobierno no entiende lo que significa el peso político. Pero a esta hora ya lo tendrán definido, ¿no es cierto? Porque incluso después de la censura se reunieron durante toda la madrugada para hablar con los ministros. Es que va a ser muy difícil que una persona con nivel político acepte la
la duplicidad en el cargo, ¿no? El hecho de que el presidente no sea la última palabra en este gobierno. O sea, hablar con Nadine Heredia y hablar con el presidente de la República para poder tomar una decisión es algo que ni una persona que tenga trayectoria, que tenga experiencia, que tenga independencia, que tenga solidez política y sobre todo que sea respetada por toda la clase dirigencial, asuma. Entiendo que ahorita entonces el gobierno está en una gran encrucijada, ¿no? Porque por una parte tiene el contrapeso del Congreso, que va a necesitar los votos para una eventual aceptación. Claro, yo creo que finalmente el voto de confianza al nuevo gabinete. Yo creo que el presidente ya se manifestó ayer. Cuando trata de irresponsable al Congreso, después de pedir que respeten la democracia, los trata de irresponsables, de que no tienen autoridad moral, o sea, no entiende lo que ha pasado. No entiende que el principal irresponsable es él por poner a una persona como Ana María Solórzano al frente de la presidencia del Congreso. No se da cuenta que el principal irresponsable es él por poner a una persona que es una persona que todo el mundo califica como buena, ¿no? Noble, generosa, pero que era una notaria antes de hacer política, ¿no? La señora Ana Jara. Los parlamentarios se van a arriesgar en caso elijan una persona, como usted dice, que termine haciendo caso a la pareja presidencial en todo. ¿El Congreso se va a arriesgar a no darle el voto de confianza para que luego Ollantumala decida, no sé, disolver el Congreso? No. Yo creo que sí le va a dar el voto de confianza, ¿no? Sea quien sea. En ese sentido, porque había un núcleo duro formado por el aprismo y el fujimorismo que puede votar en contra y va a seguir votando en contra. Pero hay un grupo que ha sido convencido a último momento, donde está Solidaridad, Dignidad y Democracia, Frente Amplio. Yo creo que ellos le darían el voto de confianza al futuro premier. Y más bien, luego de 28 de julio, cuando se vea cuáles son las políticas de gobierno, allí sí podrían estar ellos en capacidad de poder censurar a cualquier gabinete, porque allí ya no, el presidente no puede cerrar el Congreso. Pero por otro lado, yo no lo veo al presidente Ollantumala cerrando al Congreso. No porque no tenga el deseo, sino porque no puede. Así de simple. No ahora, también se señala pero no puede hacerlo por debilidad política, ¿no? Él no se va a atrever a eso y a convocar elecciones, porque sabría de inmediato de que si hay elecciones mañana, ¿quién ganaría? ¿El fujimorismo o el aprismo? ¿Y qué es lo primero que harían? Hacer una comisión de investigación a él, ¿no? Por lo tanto, el presidente no va a dar ese paso. Cuando se especula, cuidado que cierre el Congreso, no se dan cuenta que si hay elecciones ahorita, la primera fuerza política va a ser el fujimorismo, la segunda fuerza política va a ser el APRA, o la gente que vaya con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y por lo tanto, el gobierno se va a ver en la gran encrucijada de enfrentar un gobierno absolutamente opositor. Por lo tanto, él no daría ese paso. En el último año estrictamente preelectoral se pide garantías de independencia, pero es una cuestión muy difícil, ¿no? Que un independiente justamente acepte el juego que vaya a hacer el gobierno en este último año. El gobierno va a apostar por raspar la olla porque no tiene gente, ¿no? Por lo que mencionamos hace un rato. Y el desafío de la oposición pasa por tomar el control de la mesa directiva. Es desde la mesa directiva del Congreso el lugar adecuado para que se pueda ejercer un verdadero control político. Lo que hemos tenido en estos 4 primeros años del gobierno ha sido 4 presidentes del Consejo de Ministros absolutamente obsecuentes con lo que diga el Poder Ejecutivo. No ha habido una diferenciación de poderes. Por lo tanto, si en verdad se quiere garantizar la independencia en el próximo proceso electoral, el camino a seguir no es buscar un premier que tenga el temperamento suficiente, porque Ollanta no lo va a permitir. Él mismo se siente disminuido ante una persona con temperamento, ¿no? Él necesita gente como Isla, como Von Hesse, ¿no? Esta sanción a Jara son 72 votos. ¿Son síntomas ya de una cohesión para mirar en la mesa directiva seriamente? Yo creo que sí. Yo creo que ese debe ser el objetivo de la oposición. Si se quiere garantizar un proceso electoral independiente, el camino es la mesa directiva del Congreso. Así de simple. Y yo creo que ahí deben estar centrados los esfuerzos. Pensar que el presidente va a poner a un premier que maneje las cuentas del Estado, que maneje el presupuesto, al cual le reporte la DINI, etcétera, etcétera, y que no sea obsecuente a él, es iluso. ¿Y cómo se entiende, por ejemplo, la posición de Perú Posible ante los votos de censura? Sobre todo el de Carmen Omonte, usted ya la criticó en los últimos días. ¿Qué jugadas fue esa? ¿Fue una decisión del partido? ¿Fue una decisión personal de Omonte? Yo he leído alguna especulación por ahí de que es una orden de Alejandro Toledo. Eso lo beneficia a Carmen Omonte. Eso no es así. Ese es oportunismo nada más. Así de simple, o venganza personal. En todo caso, está en el ámbito de Carmen Omonte y de solamente él, ¿no? Y su responsabilidad ante la opinión pública. Pero desde el punto de vista político, que es la apreciación que yo he hecho y me ratifico, está lo siguiente. Qué lamentable el nivel al cual ha descendido la política en el Perú, que ni siquiera hay un mínimo de respeto hacia quien fue tu jefe. Mira, yo voy a cumplir cerca de 6 meses fuera de Perú Posible y jamás nadie me ha escuchado hablar mal de Alejandro Toledo ni de mi partido. Jamás.
¿Por qué? Porque yo le tengo un agradecimiento al hecho de que me ayudó a surgir en política o consolidarme, porque ya hacía política desde antes, pero yo no puedo estar en una posición de ataque. Entonces, cuando una persona argumenta principios, ¿de qué principios se trata? ¿Qué es lo que ha hecho la señora? No fue consecuente Omonte. No, además Carmen Omonte, ¿qué dijo cuando fue el problema de López Meneses? ¿Qué dijo cuando pasó lo de Orellana? ¿Qué dijo con lo de Martín Belaúnde? ¿Qué dijo cuando fue el primer chuponeo contra Rospigliosi? ¿No? En el 2013 no dijo nada. Entonces lo que hay ahora es simplemente oportunismo, y así lo ha leído la opinión pública. Podemos ver también una lectura de una ruptura, porque aparte de lo de Carmen Omonte, también hemos visto declaraciones de Alejandro Toledo. Está hablando ya de las valijas que llegaron cuando fueron gobierno, con $850.000. También criticó a Ollanta-Humala, o en todo caso criticó a los gobiernos de Latinoamérica por el silencio, ¿no?, ante el régimen de Nicolás Maduro. Podemos ya hablar de una ruptura preelectoral. Sí, y con un motivo claro, ¿no? En el ciclo de vida de una alianza política, siempre la cercanía a un proceso electoral hace que se desmarquen. Entonces, como ya estamos entrando el 17 de abril, estaremos a un año exacto del próximo proceso electoral, pues simplemente Perú Posible ya empezó un proceso de alejamiento sistemático, progresivo. ¿Por qué? Porque simplemente no le conviene que lo mezclen, pero yo creo que es muy tarde. Si Perú Posible hubiera hecho esto hace un año, pues simplemente se habría visto como un acto de independencia. Pero el momento que lo haces en el último tramo electoral, cuando ya entras a un año político, pues es simplemente una decisión tardía. ¿Usted cree que estas declaraciones, la postura de Carmen Omonte, las declaraciones de Toledo, si bien los demás congresistas de Perú Posible se quedaron en silencio, ayudó a esta censura finalmente? ¿A que las otras bancadas pequeñas se decidieran sobre la marcha? No, yo creo que Perú Posible lamentablemente hoy día no es tomado en cuenta, ¿no? Ni por el oficialismo ni por la oposición. Se están manejando solos como consecuencia de todos los errores que han cometido. No tiene ningún peso. El voto de Carmen Omonte pudo no haberse dado, igual obtenían 71 votos. O sea, igual ganaban. Perú Posible, el resto ha votado en bloque a favor. A Perú Posible ya se le ve como un bloque político que siempre vota con el oficialismo. El oficialismo, como sabe eso, ni los convoca, y los antagónicos, la oposición, como sabe eso, tampoco los convoca. Entonces, y la madrina, ¿no? Como se les dice ahora, sí. Porque cada vez que se piensa censurar a un ministro, sus votos son los que salen finalmente. Claro, pero en este caso específico no ha servido porque ya la correlación de fuerzas ha cambiado. Y desde ese punto de vista, como la conformación política del Congreso sabe que están a puertas de un proceso electoral, saben muy bien que cada gesto es un mensaje y se están tomando en cuenta en la opinión pública. Así es. Nuestros compañeros han preparado, han recogido la opinión de la gente acerca de la censura a la premiera Ana Jara. Veamos. Todo el mundo pasa por encima de ella. Le están echando la culpa, o le están siendo responsable acerca de la DINI, que más que nada que por eso la han sacado del gabinete. O sea, tienen que poner mano dura. O sea, para que esto funcione bien, tienen que poner mano dura. Lamentablemente la señora Jara es muy blanda en tomar sus decisiones y nadie la respeta. Estoy de acuerdo con la medida, pero como te voy a repetir, lamentablemente la Premier tiene que asumir la responsabilidad de todos los aciertos que está haciendo, pues digamos, en otras palabras, la que maneja todo el gobierno, Nadine Heredia, ¿no? Lamentablemente ella tiene que asumir y cargar con todo el peso de la responsabilidad. Creo que hace tiempo que han estado en desacuerdo con ella. El problema es que si el Parlamento, en general el pueblo, no cree en una persona, de nada sirve si la persona realmente hace un buen o mal trabajo. Ella también tiene que dar de sí para que la gente crea en ella. No basta con que promete y promete y diga lo que ella quiere decir. Bueno, esto se venía viendo ya desde hace tiempo, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo con eso. No me parece... Bueno, ante todo era la ministra que siempre daba la cara, ¿no? Y era la bandera del gobierno. Creo que no hay... En tema del oficialismo, no creo que no hay nadie que la pueda reemplazar. Bueno, es evidente que estamos ante una jugada también de las bancadas mirando las elecciones, ¿no? Claro, indiscutiblemente la geografía política ha cambiado y por lo tanto ellos saben perfectamente que cada posición que tomen va a ser interpretada por la opinión pública. ¿Y cuál es su futuro político, señor Cheput? Ya se sabe que usted ha conversado con diversas bancadas, incluso ayer Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista a un diario local dijo que ve muy probable que usted se sume a las filas de su partido político. Claro, yo agradezco mucho el gesto de Pedro Pablo Kuczynski, es cierto, yo estoy en un proceso de evaluación, he conversado con todas las agrupaciones políticas de todas las partes del abanico
¿no? Y desde ese punto de vista, de mi parte, solamente hay agradecimiento. No quisiera que se tomara eso como una posición soberbia, ¿no? ¿Y cuándo va a decidir usted? Alrededor de fiestas patrias. Se hablaba también de una... por una sencilla razón, discúlpame, Sí, Carlos, sí. porque yo considero de que mi alejamiento de Perú posible, que a mí me dolió mucho, ¿no? Lo hice verdaderamente por una cuestión realmente principista, pero no como que me alegro mucho por Ya haberlo acabó el hecho. duelo político ya. Hay un duelo político que considero, por el respeto al partido que me vio nacer en términos públicos, entonces es un tiempo prudencial que me tengo que tomar, ¿no? ¿Hay alguna agrupación a la que usted le va a decir no, no, no? Obviamente, porque tengo que apostar por una sola y voy a ser absolutamente leal. Claro, pero de las propuestas que le llegan, ¿hay Así alguna es. que usted ha descartado totalmente? Hay varias, Por ejemplo. pero lo que sí quisiera decir es que ellos se van a enterar y ellos van a manejar la información como crean conveniente. ¿Pero qué línea sigue usted? Por ejemplo, no sé, ¿va a rechazar propuestas que vengan de partidos de izquierda, partidos muy ligados a la derecha? Ingresar al detalle de eso sería una descortesía con aquellos que han sido generosos conmigo. Por lo tanto, yo les voy a dar la respuesta a ellos de manera personal y ellos que la manejen como crean conveniente. Pero lo que sí puedo indicar es que para mí más importante es el para qué voy a ir con ellos que con quién voy a ir. O sea, si hay una agenda de trabajo interesante, tengo que analizar también con quiénes podríamos ejercer algún tipo de alianza. Obviamente no todos son potables desde el ¿Para punto de qué vista quiere político, ingresar ¿no? de nuevo a la política en todo caso? Yo nunca Si me usted alejé de la política. Ya, no, pero de Yo nuevo a hago un política cargo desde los público. 16 años. A un cargo público. A mí me interesa más formar parte de un gobierno que entregue al país en el Bicentenario en mucha mejor condición. Yo creo que el próximo gobierno tiene la gran responsabilidad de transformar el Perú de tal forma que ingrese al 2021 en una situación completamente distinta a la forma mediocre como en estos momentos el Perú está siendo conducido. Una última, ¿cómo ve la gestión de Ana María Solórzano frente al Congreso de la República? Deplorable. Es una gestión que en algún momento se sabrá de que utilizó recursos del Estado para atacar a personas. Eso se va a tener que investigar. A personas que no tienen el poder que ella maneja y que simplemente confundió los parámetros públicos con los personales. Y luego, desde el punto de vista de la experiencia personal, no ha logrado nada de lo que ofreció. ¿De quién habla? Hablo específicamente de Patricia Robinson, ¿no? Yo sí creo de que ella ha tenido hostil, mucho que ver, ha tenido una actitud lamentable en contra de él. Y eso a mí me parece completamente deplorable. Cuando uno mezcla la cuestión política con la personal, pues simplemente se transgreden todas las normas. Claro, como sabremos, Patricia Robinson es una de las que ha sido vulnerada en su privacidad. En su intimidad. Exactamente, se le han difundido fotografías. Claro. Eso es justamente lo que ha pasado también con otras bancadas como el PPC, como Vitocho, como otros congresistas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Cheput. Y nosotros regresamos en unos minutos con el bloque internacional. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV.
Ya empezamos con el bloque internacional. El presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil pidió unidad en medio del escándalo de corrupción que ha involucrado a varios miembros y aliados cercanos de la formación actualmente en el gobierno. En medio del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que involucró a varios miembros y aliados cercanos del Partido de los Trabajadores en el gobierno, el presidente de la formación, Rui Falcao, hizo un llamado a la unidad. Creo que es importante que sigamos teniendo fe en nuestra política e ideología respecto a nuestros militantes. Necesitamos retomar nuestra tradición contestataria y antidogmática, y para eso necesitamos mucha unidad interna en nuestro partido. 12 años después de llegar al poder en Brasil, el Partido de los Trabajadores enfrenta también el estancamiento económico que afecta al país y que también está pasando factura a los índices de popularidad de la actual presidenta Dilma Rousseff. Lo que necesita el país es volver a crecer. Lo que necesita es hacer frente a algunos sectores con golpismo, con aquellos que intentan revertir los resultados de las pasadas elecciones sin que hayan nuevas elecciones. Pero la coalición en el gobierno no lo tiene fácil. A medida que la investigación en torno al supuesto pago de sobornos a funcionarios de Petrobras avanza, salpicando a miembros del partido. Entre ellos figura su propio tesorero João Bacari, quien enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero, acusaciones que él niega. Y el presidente boliviano Evo Morales perdió dos de sus más firmes nichos en los comicios regionales del domingo, La Paz y El Alto, aunque ante una oposición fragmentada. El presidente boliviano Evo Morales perdió dos de sus más firmes nichos en los comicios regionales del domingo, La Paz y El Alto. El mandatario boliviano, que asumió en enero con 61% de apoyo para un tercer mandato consecutivo, atribuyó la derrota de su partido al voto castigo a la corrupción de sus candidatos. Para el caso específico de La Paz, donde perdió la candidata de su partido, Felipa Huanca, Morales teme una discriminación a la mujer indígena. No obstante, Morales aclaró en rueda de prensa que decir que ha perdido su bastión es falso, ya que su partido es el más grande de Bolivia. A pesar de su polarización, la oposición obtuvo importantes resultados. Además de en La Paz, obtuvo Santa Cruz, centro económico del país, donde revalidó su supremacía. Morales mantiene la hegemonía en el Congreso parlamentario y sus contendores le reconocen también el control absoluto de los poderes judicial y electoral. México exigió a las aerolíneas nacionales la presencia permanente de 2 tripulantes en la cabina de pilotos a raíz de la catástrofe aérea ocurrida la semana pasada en los Alpes franceses. A raíz de la catástrofe aérea ocurrida la semana pasada en los Alpes franceses, México exigió este lunes a las aerolíneas nacionales la presencia permanente de 2 tripulantes en la cabina de pilotos. Durante una conferencia en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de México, se aseguró que la normativa será de cumplimiento obligatorio. Con el estricto objetivo de fortalecer la seguridad operacional, la DGAC emitirá una circular de cumplimiento obligatorio que establecerá el requerimiento de que en todo momento se encuentren cuando menos 2 personas autorizadas y entrenadas dentro de la cabina de pilotos. La medida entrará en vigor en las próximas 48 horas para todas las aerolíneas mexicanas que tengan naves con puertas de cabina blindadas o reforzadas. Cuando uno de los pilotos se ausente en la cabina, los pasillos delanteros del avión deben estar libres de pasajeros y la cortina plegable cerrada. El 24 de marzo, un Airbus A320 de la aerolínea alemana Germanwings se estrelló cuando realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, matando a las 150 personas que se encontraban a bordo. Hay indicios que prueban que el copiloto Andreas Lubitz estrelló deliberadamente el avión mientras el piloto estaba ausente de la cabina. La medida que obliga a 2 tripulantes a estar en todo momento en la cabina fue también implementada por Canadá la semana pasada y la Unión Europea analiza hacer lo mismo. Las lluvias torrenciales en Burundi han provocado deslizamientos de tierra y han matado al menos 10 personas. El gobernador calificó la situación como un desastre luego de que docenas de casas y cultivos resultaran damnificados. A raíz de la catástrofe aérea ocurrida la semana pasada en los Alpes franceses, México exigió este lunes a las aerolíneas. Las lluvias torrenciales en Burundi han provocado deslizamientos de tierra que han matado al menos a 10 personas. El gobernador de Bujumbura, capital de este país ubicado en África Central, había dicho anteriormente que la cifra de muertos era de 18,
pero luego 8 personas fueron encontradas con vida. Las 10 personas confirmadas murieron alcanzadas por un torrente de lodo que arrasó la iglesia donde se refugiaban. Aludes de barro y piedras arrasaron las colinas de esta escarpada zona y se llevaron casas y edificios por delante en la localidad de Rutunga, a unos 30 kilómetros al sur de la capital. Las autoridades estuvieron barriendo la zona para tratar de encontrar a los desaparecidos. El gobernador calificó la situación como un desastre luego de que docenas de casas se viesen destruidas y los cultivos arruinados. Y conozcamos ahora la historia de una mujer que llegó a ser una alta directiva en Wall Street pese a ser indocumentada. Me he dado cuenta que al contar mi historia yo puedo ayudar a cambiar la percepción que este país tiene de los inmigrantes y que también le puedo dar muchos alientos a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. Con 32 años recién cumplidos, Julissa Arce ha rozado el cielo financiero de Wall Street, pero por mucho tiempo ha vivido en Estados Unidos como tantos migrantes indocumentados en permanente riesgo de deportación. Muchas veces la ilusión del sueño americano es eso, una ilusión, porque ya estando aquí indocumentado es una vida horrible a veces. De niña se trasladó con sus padres de México a Estados Unidos. Dejó una vida acomodada que se hizo más difícil cuando se le acabó el permiso de turista. Sus estudios superiores peligraban, aunque afortunadamente una ley recién aprobada le permitió acceder a la Universidad de Austin, en Texas. Pero las cosas se complicaron aún más cuando se vio obligada a cerrar un puesto de churros que atendía para pagar las tasas universitarias. Fue como un miedo horrible de que pues ahora cómo le voy a hacer para pagar la universidad, porque no puedo tener trabajo, porque no tengo papeles. Entonces fue cuando yo decidí obtener papeles falsos para poder yo pagar la colegiatura en la universidad. Una arriesgada decisión que le pudo haber costado la cárcel y durante mucho tiempo vivió con el miedo de ser deportada. Pero lo peor que pasó fue cuando mi papá falleció, porque cuando él falleció yo todavía no tenía papeles. Entonces, si iba a México, no iba a poder regresar. A pesar de los obstáculos, Julissa finalizó sus estudios y acabó trabajando para el banco Goldman Sachs, uno de los símbolos de Wall Street. Se casó, obtuvo la nacionalidad estadounidense y ahora trabaja en Define American, una organización que se propone cambiar la cultura del lenguaje y la percepción de los inmigrantes en Estados Unidos. Ahora yo siento que tengo una responsabilidad muy grande, porque a pesar de todo lo que pasé, la vida ha sido muy buena conmigo. Ahora que muchos de sus sueños se han cumplido, esta mexicana quiere gritar al mundo que sí se puede. Poderosas y letales, una brigada de 800 mujeres es la primera unidad élite femenina del ejército sirio para combatir los rebeldes. Con la mira bien puesta en su objetivo, ellas son parte de la primera unidad élite de mujeres del ejército sirio para algunas de las más peligrosas misiones a las afueras de Damasco. Son jóvenes como Angam, que hasta hace poco estudiaba y hoy está lista para matar. Me ofrecí de voluntaria justo después de terminar la secundaria. Mis 3 hermanos sirven en el ejército árabe sirio y a mi única hermana en casa le gustaría unirse a mí. Hay 800 mujeres en esta brigada que enfrentan a los rebeldes del este y sureste de Damasco. Rem y Samar, de 20 y 21 años, tienen listo su rifle SB-98 para disparar por este pequeño orificio en el distrito Jobar. Una mirada letal se esconde detrás de estos ojos maquillados. Siempre tengo objetivos para disparar y siempre los marco. Una vez disparé a 11 personas en el mismo día. Yo estaba muy feliz y también hice a mi comandante feliz. Así que me dio una condecoración militar, similar a los certificados que solía obtener en la escuela. Frente a ella solo hay devastación, escombros y autos quemados. Este edificio está a solo 200 metros de los rebeldes y es defendido únicamente por la brigada de mujeres.
El rifle de francotirador puede matar a una persona por cada disparo, pero con mi B-10 que acabo de disparar en esa casa, podría matar a todos dentro. El capitán Siad, que comanda la unidad, asegura que no hay diferencia de género en la eficacia de las combatientes. Dependiendo del campo en el que se entrenan en el uso de las armas, las mujeres han sobresalido e incluso golpeado ligeramente a los hombres. Es la primera vez que se crean comandos de mujeres en el ejército sirio, aunque se han enlistado por más de 10 años. Es momento de una pausa y volvemos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Y está con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Se viene... bueno, ayer terminó el plazo preliminar, ¿no? Ayer se venció en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el plan de desnuclearización? Pues pero bastante complejo y complicado. Fíjate, si uno suma todos los 35 años desde que las relaciones entre Estados Unidos e Irán fueron pertrechadas, todos recordamos cómo el Shah de Irán tuvo que rápidamente salir del país. En el mes de noviembre del año 79 se produjo la incursión en la embajada de Estados Unidos en Teherán y todo un proceso ulterior que fue llamando la atención de un Irán que progresivamente estaba enriqueciendo uranio. Creo que desde el año 2002, en que la OIEA delata todo el proceso de que Irán estaba precisamente enriqueciendo uranio con estos afanes nucleares, al día de hoy lo que hemos visto es que Irán en realidad ha soportado un proceso en el que no ha mostrado las verdaderas cartas de querer realmente llegar a un acuerdo. Se ha congelado en estos momentos porque al 31 de marzo debió firmarse el acuerdo de los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania y esto no se ha producido. Irán sigue creyendo, sigue sosteniendo que en esa firma deberá consignarse que tiene todas las categorías para realizar ejercicios y poder evidentemente sostener, ¿no es cierto?, en el tiempo la construcción de armas nucleares. Lo que buscan los países, entre ellos Estados Unidos, es que si lo hace, primero lo haga en el término de un año y no inmediatamente, y con evidentemente un protocolo de cumplimiento que evidentemente no signifique una amenaza para la región ni para el mundo entero, porque el primero que está sintiendo esta amenaza es el propio Israel. Exactamente.
discurso de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel en el Parlamento estadounidense, ha tenido que ver, ha influenciado tal vez para que se enfríe Yo esa creo que negociación? sí, porque no olvides que hace muy pocas horas 47 senadores republicanos todos han enviado una carta al gobierno de Irán para recordarles que si acaso Obama llega a un acuerdo, el próximo gobierno, si es un gobierno republicano, va a desconocer el proceso. Entonces creo que estamos frente a una situación bastante compleja, bastante complicada, Tensa, ¿no? tensa. Irán no quiere renunciar al enriquecimiento de uranio, Ahmadinejad en su momento lo dijo y el actual presidente de Irán también. Y hay unos ajustes muy importantes entre la propia Unión Europea, donde la lectura todavía no es unívoca respecto a cómo encarar el problema de esta verdadera amenaza que es Irán para la región y para el mundo entero. Y pasando a un tema que afecta directamente al Perú, ya el canciller chileno Heraldo Muñoz ha dicho que en esta semana va a responder a la nota de protesta, ¿no?, que envió el Perú por el tema de espionaje. Ahora ya con pruebas fehacientes, ¿no? Esos correos electrónicos, estas WhatsApp, estas comunicaciones. Fíjate, Carlos, yo creo que estamos llegando a un punto en el que de una vez tiene que haber por parte de Chile ya una manifestación de voluntad expresa, categórica, donde haya un reconocimiento del espionaje. Las últimas conversaciones por WhatsApp entre los dos altos militares confirma que hubo un acto de espionaje. Creo que por la salud de la relación bilateral, Chile tiene que dar ese paso hidalgo que no lo está haciendo. Entonces, acaba de decir el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, el día de ayer, que Perú y Chile se merecen, están en el marco de una relación de interdependencia. Pero la interdependencia se circunscribe al campo y al nivel económico. Es una visión economicista y creo que la relación nuestra, que es importante en el tema económico y que no debe lacerar las otras relaciones con Chile, debería sopesar, y en esto coincido plenamente con el ex canciller Alan Wagner, se habla de un tema de honor, aquí es un tema de ofensa nacional y creo que dos países vecinos, que vamos a hacerlo por siempre, que tenemos que mirar el futuro de manera distinta, tenemos que tener la elevación para soportar el reconocimiento y qué mejor sería que llegue en plena Semana Santa, que es el tiempo de los mea culpas. Solamente así, Chabeli, podría volver el embajador nuestro a Santiago de Chile. A restablecer esa relación. Jurídicamente, esos mensajes de WhatsApp, esos correos electrónicos, jurídicamente son válidos en las relaciones internacionales, ¿pueden presentarse como pruebas? Son elementos indiciarios que contribuyen a formar, ¿no es cierto?, un criterio jurídico que confirma la tesis del acto negativo del espionaje. Entonces, pero además trae la evidencia y el impacto político, diplomático en la relación bilateral. O sea, es tan evidente que no podemos desconocer que ha habido, pues, un acto de espionaje con nombres y con pruebas fehacientes. Aquí lo que hay que hacer es que haya elevación. Y Chile tiene que dar el paso. El Perú ya hizo lo que le correspondía. Ahora, dar el paso a Chile, ¿le significaría alguna sanción internacional por estos actos de espionaje? ¿Hay algún caso, algún precedente de esta forma? Y te voy a explicar por qué. Porque los actos de espionaje que coluden con la inconducta manifiesta del Estado se circunscriben a relaciones soberanas. En el derecho internacional las relaciones son planas, Carlos. No es como en el derecho interno donde hay una sanción de uno por otro. Los únicos niveles de sanción que existen en el sistema internacional planos son las sanciones económicas que estamos viendo en el sistema internacional que funcionan por parte de Estados Unidos con algunos otros países. Lo que tiene que haber aquí, repito, reitero, es que haya transparencia. Y ya es tiempo que las notas diplomáticas que han sido objeto de estas actitudes por parte de Perú y de Chile, ida y vuelta, ahora toca Chile, se conozcan, para que conociendo el verdadero sentido de lo que dijo el tenor de esa nota, que a mi juicio lo que tiene que hacerse es responder diciendo: Chile se compromete a procesar a los directamente implicados y a condenarlos. Y creo que con eso, entonces, la moral de la relación bilateral se restablece
y podríamos seguir caminando como corresponde a dos países serios en una vinculación recíproca mirando el siglo XXI con un Pacífico que nos tiene a los dos como los privilegiados en el Pacífico Sudeste, en la cuenca del Pacífico. Así es, ya son casi 2 semanas las que estamos esperando una respuesta de Chile. Muchísimas gracias, señor Rodríguez Maqué. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hacer un recorrido por las redacciones del Grupo de Prensa en el Perú. En Correo Chimbote, la Fiscalía declararía complejo el caso de presunta falsedad genérica contra el gobernador regional Enrique Vargas Barrenechea por presuntamente presentar información falsa sobre sus estudios en Chile. Mientras que en Correo Piura, hoy la Comisión de Transporte de la Municipalidad Provincial votará una serie de ordenanzas para regular el uso de motos lineales y su paso por las zonas rígidas. En Correo Huancayo se informa que solo las empresas asociadas a la Cámara de Comercios podrán expender bebidas alcohólicas durante Semana Santa. La Municipalidad Provincial se prepara para intervenir a los locales no asociados que no respeten la ley seca. Continuando con las actividades de Semana Santa, a las 9 de la noche de hoy, miércoles 1 de abril, la Plaza Constitución de Huancayo será sede de una procesión de las imágenes de la Virgen Dolorosa y el Cristo Nazareno. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, participará hoy en la Mesa de Desarrollo del Valle de Tambo y en el marco de las celebraciones por Semana Santa en Paucarpata, el viernes se llevará a cabo la significación de la vida, pasión y muerte de Jesús. Está con nosotros el director de Diario Correo, Iván Slokovich. Muy buenos días. ¿Cómo está, Chabeli? Carlos, ¿cómo está? Iván, ¿cómo estás? El diario la revista Correo Semanal ha hecho una importante revelación. Los mandos medios que están operativos en la DINI son los que estaban siendo utilizados también por Vladimiro Montesinos en aquel SIN. Así es. Hoy miércoles hemos salido un día antes por las fiestas. Tenemos una nota también de Américo Zambrano, que ha seguido investigando lo que pasa dentro de la DINI en un contexto de reorganización dispuesta por la saliente Premier. Y ha descubierto Américo que efectivamente hay gente que viene trabajando de hace más de 15 años, gente que no se ha movido de la DINI ante SIN y que parece que es la que tiene estas malas prácticas claro, con la venia obviamente de sus jefes, que son los que han salido, pero esta gente ha seguido todo este tiempo y sigue ahí. Entonces, y gente que según esta investigación es la que se está resistiendo a los cambios, a estas reorganizaciones, porque las cabezas ya salieron, pero esos cambios tienen que afectar también a los niveles inferiores y parece que hay un núcleo duro ahí de esta gente que está por años metida ahí, ¿no? Por ejemplo, uno de los analistas es el comandante en retiro José Manuel González Fernández. Él está en el servicio de inteligencia desde 1998 y él utilizaba este usuario para hacer los rastreos en la Superintendencia de Registros Públicos. ¿Cómo es que han pasado tantos gobiernos y esta gente ha logrado mantenerse en la dirección de inteligencia? Después de lo que significó el SIN, pues, ¿no? Exacto, y tengamos en cuenta que el año 98, 99, 2000 fueron los años más duros, ¿no? Cuando ya se concretaba la ilegal reelección de Fujimori, y habría que ver por qué los sucesivos gobiernos, incluso en el gobierno de Toledo hubo el CNI, hubo como 7 jefes de inteligencia en 5 años, y por qué esta gente se ha quedado ahí, ¿no? Después ha venido el gobierno de Alan García, el gobierno de Humala, que tuvo a 2 personas, la última solamente por 2 meses casi, que eran de su entera confianza, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han ido más abajo? ¿Por qué esta gente se ha quedado ahí? ¿Qué sabe? ¿Qué información maneja? ¿Por qué no se le puede mover, ¿no? Lo que a mí me extraña también, Chabeli, es el lento paso del gobierno, porque al conocer que esta gente está incrustada en el servicio de inteligencia, solamente sacar a la superficie, a las cabezas. No tiene ningún sentido. Y tengamos en cuenta que la saliente Premier Ana Jara, horas antes de que se censurara en el Congreso, estuvo tuiteando y afirmando que había gente, un núcleo duro, que se negaba a ser reestructurado, ¿no? Entonces habría que ver si es esta gente, ¿no? Ahí tienen un dato en el gobierno que parece que no se dan cuenta de mucho de las cosas o no quieren darse cuenta y que metan mano también en los niveles inferiores del organigrama de la DINI, ¿no? Pero llama la atención que ese núcleo duro, que Ana Jara pueda decir que hay un núcleo duro que se niega porque nadie puede negarse a una orden superior. Así es, ahí también viene el cuestionamiento a Ana Jara, que no ha tenido la fuerza suficiente para poner orden, porque muchos saben, se le atribuye, se le reconoce, lo cual es muy válido, que ha tenido el valor y hasta usan el término de los pantalones de
de reestructurar la DINI y sacar a 3 de sus jefes, ¿no? Pero ¿qué pasa más abajo, ¿no? Ahí tienen una información muy valiosa. Y, o sea, tan difícil no creo que sea para el gobierno saber quién es, o al menos enterarse del historial profesional, ¿no?, que han tenido estas personas. Por ejemplo, hace poco Lourdes Flores señalaba que nunca, precisamente antes que salga esta publicación, nunca se investigó a las personas que habían quedado del CIN y sobre todo los equipos que habían utilizado. ¿Qué pasó con esos equipos? ¿Qué pasó con esos analistas del CIN? Claro, Acá los tenemos. Y habría que ver con esos equipos, con esos análisis, qué información manejan y si esa información es la que les permite perpetuarse en esos cargos, ¿no? ¿Qué les sabrán a quién, ¿no? Habría que averiguar. Ahora, otro punto que llama la atención es que, bueno, a Ollanta se le está involucrando mucho con gente relacionada a Vladimiro Montesinos. No vamos a olvidar de Adrián Villafuerte. No podemos dejar de lado tampoco a Estuardo Loyola, el que hace poquito ha sido jefe de seguridad del Congreso. Ellos dos son gente relacionada al núcleo duro del montesinismo. Y qué irónico, mira que el presidente Humala llegó a la presidencia, hizo carrera política marcando distancia con el fujimorismo, ¿no? con la inmundicia del CIN de esos años, con la corrupción, con las malas prácticas, y llegó bajo la bandera de la honestidad. Y qué irónico, qué irónica que nuestra política de que termina siendo vinculado con toda esta gente, ¿no? Hace poco habló de un partido de la cloaca, cuando se le preguntaba por López Meneses, quien asegura ser su amigo, y que Correo reveló además que le regaló el bastón de mando. Bueno, y ahora está entonces alternando, trabajando con gente que trabajó para esa cloaca, ¿no? Así es. Gracias a los rastreos, bueno, gracias a los informes que sacó Correo Semanal, que reveló la revista de Correo, finalmente se logró que, bueno, no se logró, sino que Ana Jara ha tenido que dejar el cargo a raíz de una moción de censura. Han tenido que admitir. Pasos como responsable ilegales político, ¿no es cierto? Han tenido que admitir lo que en un inicio ustedes recordarán que dijeron que era un invento, que los apristas habían mandado con nosotros a armar esto, se lo dijo a Bugatás. Que era espionaje industrial, ya nadie habla del espionaje industrial. ¿Y ahora qué se espera con un nuevo gabinete, con un nuevo premier? ¿Realmente que se reestructure la DINI? Sería bueno que en el último tramo de este gobierno hagan una limpieza y dejen una institución dedicada a hacer lo que legalmente están facultados a hacer, ¿no? Y que ya el próximo gobierno encuentre la institución con la cancha despejada, ¿no? La cancha limpia, ¿no? Entre tanto, el nacionalismo sigue golpeando al medio, pensando que de esta manera se va a dejar en paz la crítica a sus accionar, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar de gente que ha dicho pues que eran inventos, que nosotros mismos vamos a grabar los videos de Jorge del Castillo, de Natalie Condori? Seguir escuchándolos, ¿no? Así es, bueno, vamos a esperar qué próximas revelaciones vamos a tener en el diario Correo y en Correo Semanal. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día lunes con una nueva edición de los desayunos de Correo y UCIL. Que pasen una feliz Semana Santa y reflexionen sobre todo lo que han hecho en el año. Muchas gracias.